saludito, feliz tarde, feliz viernes. Hoy viernes 21 de marzo del año 2025. Feliz tarde, bienvenidos una vez más al Palacio Real de la Duquesa del México, Kerly 74. También conocida por allí, en mi caso, como KMM Emprendimiento o Kerlis Marín. Con ese nombre me van a conseguir en todas las plataformas que tienen ustedes donde son identificadas como redes sociales. Aquí llegué tratando de que sea a la misma hora que comúnmente estoy por acá, en esta revista virtual, en esta revista de entretenimiento informativa, educativa, controversial, eh, como pudiéramos decir, de entretenimiento y de diversión. Pasen adelante, pasen adelante y sírvanse su tacita de café, que esta tarde vamos a conmemorar y vamos a hablar de un tema muy importante que quizás muchos no lo manejan muy bien o quizás todavía se mantiene allí como un tema tabú, que es nada menos y nada más. Hoy atendemos o le damos atención a la diversidad. Hoy celebramos la diversidad y celebramos el amor, englobada todo en esto que se denomina el síndrome Down. ¿Qué es el síndrome Down? De eso vamos a hablar la tarde de hoy. Así que vénganse para acá y acompáñenme. Que quizás ustedes conozcan de algún caso en particular de esta condición o de este síndrome, conocido por algunos que le dan un nombre despectivo y los llaman mongólicos por su rasgo físico. Sin embargo, la denominación científica y cultural es síndrome de Down. ¿Y por qué síndrome de Down? Bienvenida a los que vayan llegando por allí, que llegan y se van, pero ya yo vi quiénes son. Lamentablemente no saludaron, pero a lo mejor dejaron su reacción. No sabría decirlo. Antes de comenzar a desarrollar el tema, déjenme ubicarme por acá, por este otro dispositivo, para ver de qué manera estamos saliendo hoy. Ay, estamos saliendo como le da la gana. Espérense un momentico. Estamos saliendo de una manera que no me gusta, pero que definitivamente ya no sé qué hacer. Hoy me llené de tranquilidad porque alguien me comentó que no solamente a mí me sale la imagen de esta forma, o sea, de esta forma tipo pantallita de televisión de 13 pulgadas. No solamente a mí me está pasando esto, sino que a otras personas, en algunos en vivo, le está saliendo así. ¿Por qué razón? No sé. No sé si es el dispositivo, no sé si es el internet, no sé si es la configuración de la cámara, no lo sé. Lo cierto es que acá en el teléfono donde estoy transmitiendo me veo completa. Sin embargo, en el otro teléfono donde quizás ustedes me estén viendo, voy a salir en pantallita pequeña y en la parte de abajo se ve como una parte oscura donde salen los comentarios. Eso quizás trae como confusión de que la gente pueda pensar de que hay otra persona conectada en pantalla y no es así. ¿Por qué está saliendo así? No lo sé. Ya he intentado tratando de arreglar eso y no he podido. Pero ustedes saben muy bien que esta plataforma está bastante extraña. Está extraña cuando las personas no logran ver los comentarios, cuando no logran ver quiénes están conectados, cuando no sale nada y las personas, todos nos ponemos como que nerviosos y ansiosos. Pero es bueno de entender de que acá venimos a no estresarnos. Acá venimos a hacer catarsis. Y hacer catarsis implica hablar un poco del acontecer diario, hablar un poco de la cotidianidad, de enterarnos un poquito qué está pasando por el mundo. Y bueno, hasta ahora me he dedicado, que alguien me preguntará, ¿y cuál es su nicho, duquesa? Porque debe de tener un nicho. Acá en este nicho cabe de todo, como esa canción que se hizo popular en los 80, entre que caben 100, 50 parados y 50 de pie. Aquí cabe todo el mundo. Y aquí tratamos en lo posible de quizás romper un poco el esquema o los paradigmas que se tienen en la plataforma de que debe ser específicamente para un nicho. Obviamente yo mantengo mi nicho con el personaje que es el de la duquesa, obviamente sobre referente al maquillaje, a lo que es la belleza, el tratado de que las mujeres nos veamos así como regia,
más hermosa, más bonita de lo que somos, porque todas somos bellas. Aquel que pueda decir, ay no, que esa mujer es así, que esa mujer es así, todas somos hermosas. Lo que necesitamos de vez en cuando es un cariñito, un arreglito, o hasta algunas piensan que lo que necesitan es un sugar daddy para que las ponga, las tunee y las ponga bellas. Pero en sí la belleza la tenemos por dentro y es lo que reflejamos. Esa es parte de mi nicho. Pero también las personas que me vienen siguiendo saben que por mi condición de educadora me dedico en lo posible de tratar de darles alguna lectura de reflexión, de hacerles mostrarles algún contenido relacionado con crecimiento personal, con autoestima, con resiliencia, hasta con comicidad, porque déjenme decirles de que hoy se me ocurrió y lo posteé, una duda que se me generaba. Y la duda era algo así como que decía, hola, buenas tardes, Noris, gracias por llegar, feliz tarde. Besos y bendiciones para ti desde acá, desde Coro Falcón, Venezuela. Tierra donde los cujíes lloran de dolor y un chuchu bemodolo un cantar. Esa es parte de la sigla que tenemos identificada en nuestro estado. Entonces coloqué una frase, una serie de frases que dice así, tengo una duda. ¿Cuánto tiempo debo esperar después que me abandonen? Ay, no, mi amor. Eso rompió los esquemas de la plataforma. Hasta ahorita llevo más de 1.600 reacciones y me han dado respuesta que he disfrutado cada una de las respuestas y de las recomendaciones. Ay, es más, la última que leí decía algo así como que, Duquesa, usted está atrasada, porque antes que a mí me pasara, ya yo tenía un año que yo había buscado a otro y cosas similares. Entonces, la gente, bueno, cada quien da su recomendación, su comentario y creo que van más de 1.600 reacciones con con esa duda que yo tenía, pero que yo pienso que al final del día ya se me irá a aclarar. ¿Cuánto tiempo debo esperar después que me abandonan para yo buscarme a otro? O para yo sustituir a otro. Entonces, los creadores de contenido nos ingeniamos la manera de poderle sacar a cualquiera una sonrisa, un comentario, y nos las ingeniamos, porque en realidad lo que hacemos es tratando de ver qué se nos ocurre. Se nos ocurren a veces cosas buenas y otras no tan buenas. Unas se pegan, otras no se pegan. Pero sí tratamos en lo posible de ir creando contenido, porque esa es nuestra denominación, crear contenido. Aparte de eso, también busco dar orientación o informar de los temas que me puedan decir. Sí, mi padre también era de Falcón, específicamente de Puerto Comarebo, me encanta. Oh, qué bien, mi mamá y mi papá eran de Comarebo, del municipio Zamora. Mi papá era del Cerro de San Francisco, donde sacaban la piedra para hacer el cemento en la fábrica de cemento. Y mi mamá sí era de de Pueblo Cumarebo. Eran de allá. Y tengo familia allá. Mis dos hermanos mayores viven en Cumarebo. Ah, ok. ¿Y tú estás dónde, Noris? ¿Tú en qué parte del globo terráqueo te encuentras? ¿O tú eres oriunda de acá o solamente eran tus padres que eran de acá de Falcón? Pero bueno, me encanta tener a alguien aquí que tenga raíces caquetías, porque así se denomina, raíces caquetías, que de alguna manera le deben correr por sus venas ese, ¿cómo diríamos? Ese saborcito de cují, de arena de médano, de olor a playa, olor a salistre, porque en Falcón nos caracterizamos por eso. Y también por ese olor a de papelada, por ese olor a natilla, a queso de cabra, a, a ese dulce de leche, a todas esas maravillas que tiene el estado Falcón. Hola Norma, buenas tardes, mi alma, besitos y bendiciones para ti. Pasa adelante, mi niña, gracias por pasar y saludar, porque han llegado unas cuantas que allí me salen los dibujitos. Ay, pero debe ser que se les echó a perder el teclado del teléfono o tienen el dedo engarrotado que no fueron capaces de, ni por educación, decir, buenas tardes, duquesa, hasta luego y gracias, me voy. Nada, no escribieron nada. Me imagino que debe ser la cobertura y la señal que no les permitió escribir nada. Pero yo sé que pasaron por acá, porque ustedes saben que yo lo sé todo. Incluso hasta las que puedan estar detrás de las cortinas, debajo de las piedras o montadas en las azoteas. Que lo que me da es temor cuando están subidas en las azoteas. Porque por allí vi un video de alguien que se subió a una azotea, una chica de 15 años, a tomarse fotos y haciendo videos para TikTok. Y resulta que se acercó mucho a los cables de alta tensión
y esa energía que se genera en estos cables de alta tensión la absorbió de tal manera que la electrocutó y la volvió chicharrón. Lamentándolo mucho, la chica falleció. Solo mi padre, yo nací aquí en el estado La Guaira. Ah, ok. Igual que mi madre. Vale, vale. Bueno, pero fíjate tú que se unieron dos personas que de alguna manera están ubicadas en la costa, porque acá en Falcón hay mucha costa. Y bueno, y en el estado La Guaira, me cuesta a mí adaptarme a decir estado La Guaira, porque siempre lo identificaba como el estado Vargas, ¿no? Pero, ah, ok, está bien. Ah, está muy bueno, está muy bueno. Qué bueno, pero lo que me encanta aún más es que eres de acá de Venezuela. Y eso es lo importante, tener a yo aquí una persona netamente venezolana. Porque si aquí te decía de esos olores de allá de La Guaira, imagínate tú. Si de allá de La Guaira, ese olor a la playa, ese ruido de los aviones, bueno, y ese recordatorio que pueden tener muchos de La Guaira de lo que sucedió allá, que fue una tragedia a nivel nacional, que lo vivimos todos y lo conocemos, pero que bueno, marcó un antes y un después de lo que es denominado hoy el estado de La Guaira. Pero gracias por estar acá. Entonces les decía que hoy quería hablarles un poco de lo que es el síndrome de Down y por qué yo lo manifiesto de ser un día de que conmemoramos o celebro el Día de la Diversidad y del Amor. Porque las personas que han tenido la oportunidad o han tenido contacto o conocen de alguien que tenga dentro de su núcleo familiar o de sus vecinos o de sus amistades alguna persona con síndrome de Down, saben que estas personas que tienen estas características o tienen ese síndrome tienen por naturaleza brindar amor. Son tan nobles, son tan querendonas, independientemente de mantenerse con el síndrome y tener otra patología adicional. Hola, buenas tardes Ingrid, ¿cómo estás? Besitos y bendiciones, mi niña, gracias por llegar. Aparte de eso, hay muchos síndromes de Down que solamente tienen el síndrome de Down y no tienen otra patología adicional. Me encanta escucharlas, se pasan. Gracias, mi niña, gracias, gracias. Qué bueno decirme eso, porque esas son las cosas que me motivan a no abandonar el pelero, como dicen aquí en Venezuela, que tú conoces ese término, y largar la toalla y pegar la carrera. Bueno, y huyamos a la derecha, expresiones muy folclóricas y populares de acá de Venezuela. Entonces decía que yo me identifico mucho con los síndromes de Down porque yo tuve la dicha y la bendición, debo decirlo de esa manera, de haber contado con un hermano mayor que yo que nació con síndrome de Down. Y por eso conozco a profundidad, o a lo mejor no conozco mucho de lo que es este síndrome, porque viví con él, bueno, desde que tuve uso de razón, por el hecho de ser mayor que yo, era 3 años mayor que yo. Sin embargo, siempre fue considerado, siendo yo la menor de la familia, la última hija de mi madre, él era para nosotros un niño. Más sin embargo, mi mamá, a pesar de no tener esos estudios que quizás muchas madres hoy en día los pueden tener, y mi papá también, no eran personas estudiadas, no eran personas que tenían una profesión, un título de profesión, pero sin embargo ella, en medio de lo que pudiéramos llamar ignorancia para ese momento, ella lo acogió como otro niño normal dentro de la familia. Obviamente, pendiente de su condición, más sin embargo fue tratado igual que todos los demás, con más cuidado, con más atención, pero no fue tratado de manera de un niño con una condición de ser inútil, porque eso es lo otro. Se decía hace muchos años acá en Venezuela que en muchas familias, y quizás hoy en día también exista, en muchas familias donde tenían un niño con síndrome de Down, lo escondían. Era como una vergüenza, no dejaban que tuviera contacto con la sociedad, lo tenían oculto porque les daba hasta vergüenza y incluso muchos hasta los abandonaba, era lo que se decía. Sin embargo, ¿por qué se da esto?
¿Por qué surge esta denominación de este síndrome? Y no es nada más que el tener adicionalmente un cromosoma más. Y ese cromosoma más hace que todos los niños con esta condición tengan características similares. E incluso, aún no siendo familia de otro, nace un niño con síndrome de Down en Japón, voy a poner por un país lejano, o vamos a ponerlo en Estados Unidos, nace un niño con síndrome de Down en Estados Unidos y nace otro niño aquí en Venezuela y de alguna manera tienen rasgos similares y parecidos, aunque los otros rasgos son muy similares a los rasgos familiares, pero hay rasgos muy puntuales que denotan lo que es un niño con síndrome de Down. Esos ojos pequeños, esos ojos achinados, esas orejas pequeñitas, la cabeza con un tamaño puntual, o sea, ciertas características puntuales que determinan que el niño tiene esa condición o ese síndrome, porque no es una condición, es un síndrome, no es una enfermedad, no es nada contagioso, no es que bueno, que eso se da. Se decía anteriormente que generalmente esos casos se daban en personas o madres añosas o en madres que ya tenían cierta edad y salían embarazadas, cosa que la misma ciencia descubrió que no era así, porque yo particularmente logré conocer muchas madres primerizas con edades entre 18, 20, 25, e incluso hasta menores de edad, que nacía un niño con síndrome Down. Entonces, no es una condición sine qua non que las personas adultas o las mujeres ya de 30 años en adelante tienen por riesgo que puedan tener un niño con síndrome Down. No, porque hay personas o parejas muy jóvenes que pueden tener a la edad de 22 años un niño con síndrome Down. Buenas tardes, Alexander. Gracias por pasar. Saluditos hasta allá, hasta Colombia. Entonces, también se da el caso que estos niños con síndrome de Down, que es una condición especial, se le atribuye o le o mantienen o también se presentan otra condición. Hay niños síndrome de Down que llegan a poder a ir a una escuela normal y hay titulados síndrome de Down. De hecho, hay un abogado muy famoso y un profesor muy famoso en España y es hasta escritor que tiene la condición de síndrome de Down. Y uno de los primeros países que se dedicó a darle atención a la diversidad, que ese es el término que se utiliza, fue en España, donde estos niños o estas personas o estos jóvenes eran atendidos de tal manera de cubrir todas y cada una de las necesidades que tuvieran. Ahora, ¿de dónde nace este nombre? ¿A quién se le ocurrió ponerle este nombre? Cualquiera pudiera decir, yo incluso poder decir, no tiene el nombre síndrome Down porque fue el que descubrió que había un cromosoma de más y el médico era de apellido Down, se decía. Pero hace algunos años atrás yo logré leer y ver un documental donde decía que el nombre de Down, de síndrome Down, se da a raíz de un psicólogo, un médico de psiquiatría, creo que era de psiquiatra, en no recuerdo qué país, creo que en una parte de Europa, y no sé en qué año tampoco, no lo recuerdo ahorita, me recuerdo de manera general lo que leí y me voy a permitir parafrasear un poco lo que logré captar de ese documental y de eso de lectura que realicé. Decía de que este psiquiatra, él estaba encargado de un centro donde tenían y le daban atención a muchas personas que tenían ciertas condiciones. Para nadie es un secreto que cuando se tiene un niño con este tipo de condición, automáticamente como que lo apartan. Y en esa época lo apartaban de tal manera que la familia los ocultaba y prefería tenerlos en un centro donde eran atendidos. Hola, buenas tardes, mi querida Tehuecona. Besitos y bendiciones, mi alma. Gracias por llegar por acá. Un abrazo virtual y bien fuerte, fraternal. Hasta allá, hasta Chihuahua, Chihuahua. Tierra de donde son mis inquilinos, mis tres perritos Chihuahua. Gracias por pasar. Entonces, ese médico era el responsable, como decir el director,
de atender ese centro donde tenían estas personas que tenían esta condición y él notó, bonito viernes para todos, gracias, gracias. Sí, por acá ya tú sabes que aquí muy poco sale cuántas hay, ni cuántas son, ni cuántos numeritos hay, ni cuántas están en la azotea, ni detrás de la cortina, ni debajo de las piedras. Pero igual van a pasar y van a leer que tú las estás saludando. Entonces, él decidió, aparte de darles el tratamiento que requerían, decidió darles un trato humano, porque para nadie es un secreto que en muchos de estos centros de atención a personas que tienen problemas, gracias mi niña por compartir, que tienen problemas, por llamarlos de alguna forma mentales, que no tienen la condición que tienes tú o que tengo yo para razonar, y eran maltratados, no eran tratados como deberían. Pero él se dedicó a darle una atención más humanitaria a ese grupo de personas y denotó de que muchos de los pacientes que estaban bajo su cuidado eran con síndrome, tenían esa característica, tenían esa condición. Y él decidió atenderlos de tal manera de darle esa atención amorosa, de descubrir, y se dio cuenta de que tenían todos el mismo rasgo, las mismas características, pero no todos tenían las mismas, por decir, niveles de retardo. No todos tenían ese mismo nivel. Porque como les digo, el síndrome Down, aparte de ser el síndrome Down, también hay casos, por ejemplo, niños con síndrome Down, pero aparte son autistas, ¿vale? Niños con síndrome Down, pero aparte son cuadraplégicos. Niños con síndrome de Down, pero aparte son sordos, sordomudos. Niños con síndrome de Down que tienen problemas de logopedia, de ser tratados con logopeda, que no mantienen la boca cerrada, que se babean, que no controlan aquí su mandíbula, ya esa es otra condición. Entonces, por eso es que no todos son iguales, no todos los síndromes de Down son iguales. En el caso de mi hermano en particular tenía un retardo cuando se le hicieron sus estudios de que él supuestamente su nivel de coeficiente intelectual y mental era de un niño de 8 o 9 años. Cuando habían otros en las escuelas donde él que tuvo la oportunidad de estar en una escuela por más de 17 años, que asistió a esa escuela especial, y allí habían niños que tenían síndrome Down, pero tenían otro nivel intelectual o otro coeficiente intelectual. De hecho, habían niños allí que leían y escribían. Mi hermano no llegó a eso. Más sin embargo, sí adoptó la condición de que él toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, él le gustaba escribir y estar con un cuaderno y un lápiz. Y otra característica que se le notaba a él era que él escribía de atrás para adelante. O sea, no escribía lo normal, tú agarras un cuaderno que tiene su raya aquí de margen y comienzas a escribir. No, él escribía, pero era de allá para acá. Era algo que era él que lo hacía de esa manera. Y le gustaba tener todo muy ordenado y clasificar las cosas, tenerlas ordenaditas. Por ejemplo, los lápices de creyones, todos del mismo tamaño. Los de un color, todos juntos. Los de otro color, todos juntos. Los cuadernos de un tamaño, todos de un lado. Los que eran de líneas de un lado. Los que eran de cuadritos de otro lado. O sea, era una manera de mantenerse organizado. Hola, Adelina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo también te envío un abrazo bien grande para ti, mi niña. Hoy y siempre y orgullosa de usted. Muchas gracias, mi niña. Muchas gracias por eso. Igual te retribuyo tanto afecto y tanto cariño. Bendiciones para ti y todos los que te rodean. Y yo sé que esas te van a llegar. Esas bendiciones te van a llegar porque son dadas desde aquí, desde el corazón. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? ¿Y por qué me permito decir eso? Y quizás algunos dirán, ay, se está exponiendo, está diciendo, yo me siento orgullosa, yo me siento fascinada. En ningún momento de mi vida yo logré tener pena o vergüenza por tener un hermano síndrome Down, todo lo contrario. Yo pasé a ser prácticamente su representante en la institución. Yo convivía en la institución,
Participaba en cada una de las actividades en la escuela donde él estaba, en las actividades que realizaba. Logré ver otros niños con síndrome de Down con unas actitudes diferentes, porque aparte de eso tenían otro tipo de retardo. Habían unos que ni caminaban, o sea, habían diferentes situaciones. Recuerdo que mi mamá decía que cuando lo tuvo, ella algo que le llamó la atención fue que desde el minuto cero que él nace, él nació y automáticamente fue fiebre, 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 no se le quitaba una fiebre. De allí el hecho de que su nivel de coeficiente no fue el mejor, porque él estuvo llevando fiebre, era el término tal cual lo decía ella. Este niño estuvo llevando fiebre desde que nació hasta el día que cumplió 6 años. Imagínese un niño todos los días con fiebre, 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 fiebre. Y en algunas oportunidades, al tener la temperatura tan elevada, así es, son niños muy inteligentes y son ángeles en el mundo. Exactamente, son unos ángeles. Yo me siento orgulloso, pero yo tengo mi ángel ya. Tengo 2 ángeles. Entonces, él con fiebre y fiebre, y había momentos, cuenta ella, que cuando la temperatura era muy elevada y no podía lograr bajársela, presentó una que otra convulsión. Para nadie es un secreto, y las madres que no lo saben, entérese. Cuando el niño presenta una convulsión y se queda privado y dependiendo de qué tipo de convulsión, siempre las neuronas dejan de vivir, se desviven. Y las neuronas no se regeneran. Las neuronas no se regeneran. Por lo tanto, allí comienza entonces, yo me siento orgullosa de que yo tengo un tío con síndrome de Down. Mira, qué maravilla, qué maravilla. Déjenme aquí sus comentarios si ustedes conocen a alguien muy cerca, un vecino o algún familiar. Bueno, si lo desean hacer mención, porque a veces nosotros no sabemos, creemos de que, ay, no, eso no le pasa a nadie. No, 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 eso es la realidad, y lo que se busca ahorita con un día como hoy, que se conmemora, es tratar de concientizar al resto de la humanidad que son personas como tú y como yo, que sienten igual. Se han dado casos de que hay parejas síndrome Down que se han logrado casar. He visto películas donde cuentan historias reales de jóvenes que se han enamorado. Lo que no he logrado tener claro, por allí hace mucho tiempo vi un documental, pero nunca corroboré si eso fue cierto o no, de que una pareja de síndrome de Down logró tener un niño, o sea, salió embarazada y tuvo un niño, y un niño netamente normal. Y incluso habían fotos donde este niño creció, se volvió adulto y todo, y era quienes atendía a los dos padres. Yo no sé si ese caso es real. No voy a decirle, mira, que sucedió, que es real, que no es real, porque no sé hasta dónde sea cierto que ellos pudieran concebir. Ahora sí he sabido de cantidad de casos donde han habido personas inescrupulosas que han cometido estos actos, se puede decir lascivos. Yo tengo un tío que tiene síndrome de Down. Ah, fíjate tú tienes un tío así con síndrome de Down. Ok, pero me imagino que lo deben querer mucho en su ciclo familiar. Y lo deben atender y deben darle todo el amor que quiera y entenderlo. Entenderlo, porque lo que se busca con ellos es que les den atención y entenderlo. Porque yo hablaba en estos días con alguien que subió conmigo a mi live y me decía la mamá, lo que pasa es que a él no se le entiende muy bien. Pues resulta de que yo no sé si fue que a mí se me despertó por el hecho de tener ese contacto tan perenne con mi hermano, que a mi hermano, cuando él quizás hablaba, porque se confundía para hablar, se confundía, no, le costaba pronunciar muchas palabras, no todos lo entendían, pero yo sí lo entendía. Tanto fue así de que él, estando muy pequeño, no podía pronunciar mi nombre, le costaba pronunciar mi nombre. Y él decidió llamarme Canca. Sí, he visto parejas con síndrome y son muy inteligentes. Sí, son inteligentes y son, como quien dice, dueños de su gusto. Son muy inteligentes, son muy amorosos, tienen su carácter igual que tú, igual que yo, igual que todo.
tienen su carácter, tienen su sentimiento. Lo único es que son muy vulnerables a veces y son tan dóciles que a veces no saben identificar algún acto de maldad que otro tercero les pueda hacer. Y allí es donde tenemos que estar, las personas que lo puedan conocer o uno sin tener conocimiento que es y ve un acto que no es normal, intervenir para tratar de protegerlo. Es lo que se quiere, que la sociedad entienda que este tipo de personas son iguales que todos y que si eso que hablamos de atención a la diversidad y que hoy en día todo el mundo pide a gritos que debemos ser incluidos, 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 pues incluyan a estos que los tenemos desde hace años y nadie le ha dado la atención como tal, que son personas que vienen con una condición genética desde su nacimiento, que no es que se le ocurrió, ay, que yo hoy soy caballero, pero mañana yo deseo ser niña, que yo soy niña, pero yo mañana quiero ser una foca. No, y esa es otra cosa. Entonces, no, que yo ahora, yo no quiero que me llames ni él ni ella, sino que me llames ella. Esa es otra cosa. Yo lo quiero mucho y estoy orgullosa del tío. Yo tengo el, él vende tacos de birria y torta y es muy inteligente. Mira qué maravilla. Te das cuenta que ellos pueden valerse por sí mismos, pero siempre tienen que estar con alguien que los cuide, los oriente y los proteja, porque se van a conseguir con personas perversas, pero buscan sentirse útiles. Mi hermano toda la vida quiso sentirse útil. Mi hermano toda la vida decía, no, esto para mi mamá, yo quiero para mi mamá. O sea, él por ejemplo veía a alguien con este potecito y suponte que eran caramelos y él le daba y él le gustaba, pero no te iba a pedir más, que le dieras otro, no, sino que él decía, yo trabajaba para comprarme uno para mí, o sea, yo quiero uno para mí y para darle a mi mamá. O sea, tenía ese sentimiento, pero no era que te iba a pedir dame, 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 como muchos niños que se ven que hasta que no te quitan y te comen todo, que aquí se les dice muchacho grosero, él no, él no era de esa manera. Si no, si le dabas bien y si no le dabas también. No, no era que estaba pendiente que le dieran esto, estaba con esa. Tú sabes que hay niños que son así que comienzan que yo quiero de esto, que yo quiero lo otro, no. Eso él no. Él lo que le dieran, perfecto. Eso sí, si había algo que le gustaba, bueno, tenlo por seguro de que no lo perdonaba porque lo que le gustaba se lo comía. Eso sí, le gustaba y le gustaba, ok, pero no era que iba a estar, que yo quiero de esto, que yo quiero de esto, que yo quiero de esto. No, 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 no. Entonces, él, dentro de todo su crecimiento, siempre quiso ir a la escuela. Eso trajo miles de cuestiones y conflictos acá en mi casa, porque él quería ir a la escuela y en la escuela no lo querían aceptar por su condición. Entonces él se escapaba y se iba para la escuela de uno de mis hermanos, donde no era muy bien visto. O si no, se iba para la escuela donde yo estaba. E igualmente a mí me tocaba fajarme con cualquiera que le quería hacer algo. A entrarme a piñazo. No, ustedes no saben con cuánta gente yo me fajé a darme piñazo como cualquier macho, a darme piñazo, porque yo no permitía ni que lo vieran mal, ni que le hicieran un mal gesto, ni que le hicieran nada. Yo era tanto así que si lo estaban viendo mucho, yo inmediatamente me engorilaba y me le iba para adelante a la persona. ¿Qué le estás viendo? Tú no te has visto. Y buscaba un espejo, mírate tú. Tú eres más horroroso o más horroroso que él, así que no lo estoy viendo. ¿De qué te ríes? ¿De qué esto? Y de una vez, para adelante, a entromparme. Cantidad de veces. Eso me pasó mucho. Porque no permitía que, como diríamos, elemento de burla, que alguien se burlara, que alguien se riera, pero él tuvo como un don muy particular, fue querido por mucha gente. Mi hermano fue querido por mucha, se dio a querer por mucha gente, por mucha y se valía por sí mismo. Y él es un niño muy inteligente. Está eso, y perdón, pero no sabe leer. Y no, yo le enseñé que su nombre y que escribiera así cositas
en el Face, en el Messenger, y así yo le... Ay, qué bueno, qué bueno, Adelina, magnífico esa experiencia que estás contando, es magnífico. Mi hermanito sí tuvo la oportunidad de ir a la escuela y tuvo con profesionales, con docentes especialistas para enseñar a los niños en esa condición. Y no tuvo un año, tuvo 17 años en la escuela, pero lamentablemente el nivel de coeficiente intelectual para él no, pero aprendió mucho allí, aprendió hábitos, aprendió educación. Él llegaba a una parte y lo primero que hacía era saludar, buenas tardes, buenas noches, mucho gusto de darle la mano a todo el mundo, mucho gusto, yo me llamo fulano y vivo en tal parte, o sea, muy sociable. Era un niño o una persona que él se sentaba a la mesa y tú le servías la comida, y si tú no le colocabas el juego de cubiertos completo, o sea, cuchara, cuchillo y tenedor, él no comía, él no iba a comer con las manos, no, era con cuchillo, cuchara y tenedor. Okay. Este, él iba a acostarse a dormir y de repente hay muchachos que se van a dormir y se quitan una ropa para acá y otra ropa para allá y hacen una reguera. No, se quitaba su ropa, se ponía lo que se iba a colocar para dormir, la otra ropa se la colocaba dobladita, sus chanclas, que les dicen ustedes, o aquí cotiza, las acomodaba cuando se iba a dormir, los zapatos que se quitaban estaban acomodados, con un orden, pero más de la cuenta. De llegar aquí, aquí donde yo pudiera estar y llegar y acomodarme esto para allá, esto para acá, muy, muy ordenado. ¿Y cuántos años tenía su hermano? Mi hermano cuando Dios decidió que lo fuera a acompañar tenía 54 años. Llegó a los 54 años. Este, pero bueno, fueron 54 años de una vivencia tan maravillosa que, claro, yo comienzo a tener nociones de él porque él tenía 3 años mayor que yo, y cuando yo nazco ya él tenía 3 años. Y bueno, ya tú sabes que uno estando pequeño muy poco se acuerda, pues. Entonces, a medida que yo fui teniendo noción, sí comienzo a recordar todas las cantidades de cosas. Eso de que él se quería ir para la escuela, de montarse en autobuses, porque como mi hermano tenía un transporte y el transporte lo venía a buscar y era un autobús, en una oportunidad, fíjate lo que pasó. Mi mamá trabajaba, tenían un negocio porque mi papá y mi mamá eran comerciantes y tenían dos puestos de negocio en un mercado municipal, en una parte muy amplia que tenían sus dos negocios. Tenían otro negocio fuera del mercado, en las afueras del mercado, y alrededor del mercado habían lo que se denominaban como un terminal de pasajeros, o sea, donde llegaban todas las líneas o los transportes de carro, el carro que iba para tal sitio, el carro que iba para tal ciudad, el carro que iba para tal cosa, estaban alrededor de ese mercado municipal. Y resulta que él un día, me voy a permitir contar esta anécdota. Ah, mi tío tiene 45, mira, qué bueno, qué bueno, qué bueno, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga y le dé abundante salud y muchas bendiciones para él. Entonces resulta de que como él estaba siempre con la cuestión de que quería ir para la escuela y a mi hermano se iba en un autobús, lo venía a buscar un transporte en un autobús y identificaba los autobuses como los conocen ustedes, pues los que son autobuses, pero este era un autobús escolar. Entonces él agarró, buscó un cuaderno, andaba con un cuaderno y un lápiz, andaba por allí, por el negocio de mi mamá, y se le desaparece. Y bueno, pasado un tiempo, un ratito, no sé, se descuidaron allí pues con él. Para ese momento, creo que tenía él como 9 años más o menos, 9 o 10 años, creo, no recuerdo exactamente. Recuerdo del bululú que se armó, pero no sé exactamente la edad. Pero resulta que lo comienzan a buscar y no lo consiguen. Y le preguntan a una señora y le preguntan a la otra, y comienza la revolución allí dentro de todo el mercado donde trabajaba mi mamá, todo el mundo lo conocía, y comienzan a preguntar, ¿y no lo has visto? Su nombre era Lowis, 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 un nombre tampoco común, igual que el mío, nosotros no teníamos nombres comunes. Entonces, comienzan a preguntar, no, yo no lo he visto, no, yo lo vi por aquí, él pasó por aquí temprano, él que no sé qué, y este que el otro, y así va pasando el tiempo y no aparecía.
Alguien le comenta a mi mamá que a él lo habían logrado ver cerca de la parada de unos autobuses que habían allí que iban para otro estado, para el estado Zulia. La amiga que está aquí, que creo que es de La Guaira, sabe a qué me refiero, del estado Falcón al estado Zulia. Y le comentan a mi papá que lo lograron ver cerca de las oficinas donde se compraban los boletos para montarse en los autobuses y que lo habían visto por allí cerca de eso. Y nadie, no, yo sí lo vi, no, yo no lo vi, no, que esto, que el otro. Resulta que alguien, no recuerdo quién, un alma caritativa, le comentó a mi papá, porque mi papá, este, había momentos de que como él tenía vehículo, había momentos de que como no había suficiente carro para llevar pasajeros por otra parte, él hacía las veces y él llevaba pasajeros para un sitio y para otro y hacía viajes, pues. Entonces alguien de allí le dice, mira, él andaba cerca de un autobús y se montó en el autobús que va para Maracaibo. Cuando le dicen eso a mi papá y a mi mamá, se volvieron locos y comenzaron a llamar aquí, a llamar allá. Y eso habían pasado no sé cuántas horas. Maracaibo es una ciudad que queda a 3 horas de aquí donde estoy yo, de acá de Coro. Entonces, para ese momento, la tardanza quedaba más lejos. ¿Por qué quedaba más lejos? Porque los carros corrían menos, porque la carretera no estaba en las mismas condiciones que está ahorita, porque iban poco a poco, porque en cada parada, en todo el camino, se iba bajando gente, se iba montando gente, se iba bajando gente, se iba montando gente. Entonces siempre los viajes eran como más tardados. Entonces comienzan a llamar y a llamar que no, que tal. No había la tecnología que hay ahorita, que cualquiera llama por un celular para tal sitio, que llaman por otro teléfono de casa. No. En ese momento lo único que había para la comunicación era que como diríamos, las oficinas del Estado, en este caso lo que era la policía, eran que tenían esos radios para comunicarse de un puesto policial a otro puesto policial. Entonces se fueron hasta la oficina del puesto policial, muy inteligente, era inteligentísimo. Tú no sabes qué inteligente era. Tú no es que yo cuento cosas que de repente dicen, no, pero no es así, pero sí, era muy inteligente. Entonces, comienzan a llamar y se van y ponen la denuncia y le dicen, no, que hay un autobús, comienzan a chequear qué autobús es. Y no, que un autobús que salió a tal hora y el autobús no sé quién y lo va manejando fulano. ¿Ok? Este, y, y llaman para una de las alcabalas, la policía llama. Y dice, no, ya ese autobús pasó por acá. Y a una alcabala. Y chequearon, no, ese autobús debe estar llegando para la alcabala que creo que se llamaba Dabajuro. Bueno, cuando lleguen allá, ese autobús lo van a detener. Porque ese autobús lleva un niño allí, este, que no lleva representante. Bueno, y se armó aquel alboroto. Bueno, dicho y hecho, cuando el autobús llega a esa alcabala de Dabajuro, que es de nuestro estado, pero que estaba a casi hora y media del otro estado para pasar para el otro estado, detienen el autobús y comienzan a bajar a todo el mundo y tú sabes, a pedir documentación y que esto y que lo otro, que viene un niño. El señor del autobús lo llevaba en el autobús casi que escondido. Entonces, o sea, no sabemos qué intención tenía el Señor con el niño. Tú sabes que al igual que ahorita se pierden niños y uno no sabe qué hacen con ellos, en ese tiempo también, en ese tiempo igualito. Y eran los mismos cuentos de que se llevan los niños y le hacen el cambio del vital líquido rojo porque hay una persona millonaria que está enfermo y eso le va a servir para que pueda revivir. Esos eran los cuentos que se oían en esa época. Y ese cuento se mantiene igualito. No ha cambiado para nada. Entonces, bueno, inmediatamente detienen al señor, al que va manejando el autobús. Y paran el autobús y bajan a todo el mundo. Y llaman para acá, para mi ciudad, y le dicen, pues, o sea, le avisan por el radio de esos que llamaban, de esos radios, no sé qué, banda ancha, unos radios con los radios que se comunica la policía. Y le dicen que sí, de que el niño va en el autobús y que el autobús lo tienen detenido, que allá lo tienen en Alcabala, los pasajeros los montaron en otro transporte para que se fuera y se quedó detenido el señor, el chofer,
y el niño allí en la Alcabala, en el puesto policial. Bueno, de aquí salió mi mamá y mi papá en su carro a buscarlo. Bueno, ellos dicen que iban en ese carro, bueno, chorreado, corriendo. Entonces, cuando llegaron allá, lo consiguieron. Ay, no, allá tenía él un alboroto. Les pidió cuadernos a todo el mundo y le llevaron como 7 cuadernos. Cada policía fue por ahí por una bodeguita, les compró cuadernos, lápiz y lo tenían allí escribiendo en un escritorio y él montaba y ahí, o sea, él ni se enteró de la gravedad del asunto. Bueno, mi papá y mi mamá estaban con el corazón que casi que fallecían, pues, y llegaron allá ya casi en la noche, porque él se perdió a eso de las 9 de la mañana. Y cuando lograron enterarse de que él estaba por allá, eran casi las 4 de la tarde. O sea, todo ese tiempo de angustia y frenesí que no se sabía. Entonces, llegaron allá en la noche, allá donde lo tenían a él, allá lo consiguieron, ya le habían dado comida, él había comido, le habían dado refresco, le habían dado jugo, le habían dado una fruta, o sea, las personas de los agentes de seguridad, si se llaman los policías para ese momento, lo, lo, lo atendieron, pues lo protegieron, lo cuidaron. Entonces ya después el señor que manejaba el autobús, este, mi papá no es que era amigo de él, pero sí lo conocía porque trabajaba ahí en la línea. Entonces mi papá no quiso hacer cargos, o sea, poner ninguna denuncia ni nada porque sabía de que el señor también tenía una familia, que ese señor lo llevaban preso, o sea, iba a ser una cuestión y él lo que quería era a su hijo, pues que no le pasara nada. Y que bueno, él decía, no, yo no sabía con quién venía, él se montó y yo después fue que me di cuenta, yo no sabía que venía allí, era lo que decía el señor, al señor le creyeron, al señor lo dejaron en libertad, se lo trajeron porque nos hizo esa gracia. Esa fue la primera vez que se perdió, como anécdota. Se perdió como tú no tienes cantidad de veces. Nosotros de salir de aquí 9, 10 de la noche a buscarlo porque no llegaba. Y no llegaba porque él se acostumbró de que él se empeñó que él quería hacer la primera comunión. Y obviamente para hacer la primera comunión se necesita, tú sabes, los estudios de catecista. De hecho, mi mamá decía, y todos acá en la familia decíamos, que si él hubiese sido, su papá tenía un gran corazón. Sí, mi papá sí, y mi mamá también, las dos lo adoraban. Aquí lo adorábamos todos, todos, toda la familia lo adoraba, porque era el más pequeño de la casa para nosotros, pues. Entonces, no, el amor que se tenía con él era algo, bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces resulta de que él él desde muy temprana edad fue amante de las cuestiones religiosas, de las misas, de las procesiones, de las fiestas. A él le gustaba estar en muchas partes donde había mucha gente. Él decía, es que había mucha gente, una feria, una fiesta, un matrimonio, un cumpleaños, una primera comunión, donde había ese bolulú de gente, ahí estaba él. Aunque no le invitaran, lo insólito de esto era que él se colaba y se metía en la fiesta sin que nadie lo invitara ni nada, pero lo atendían de maravilla porque él pasaba a ser el centro de atención, porque tenía un oído para bailar, mira, que ni yo, ni nadie. Ese bailaba la música que le pusieran, le ponían salsa, bailaba salsa a la perfección. Le ponían tambor, bailaba tambor. Le ponían bolero, bailaba bolero. Lo que le pusieran. Y había una anécdota que siempre mi hermana la agarrábamos nosotros de jocosidad. A veces que íbamos por una fiesta y bueno, y nadie bailaba y esto. Pero bueno, hazlo porque ahí le preguntaban, Lowy, ¿y fuiste a la fiesta? Sí. ¿Y con quién y bailaste? Sí, bailé. ¿Y con quién bailaste? Solo. O sea, él se tiraba sus bailes solo, no le importaba si él sacaba a alguien bailar y no bailaban con él, él bailaba igual. Igualito bailaba. Entonces, a nosotros nos decían, ¿vas para la fiesta? Sí. ¿Y con quién vas a bailar? Sola. O sea, porque no llevamos pareja, pues. Y lo agarramos así como de broma entre nosotros. Entonces, siempre era eso, ah, esta fue para la fiesta. ¿Y bailaste? Sí. ¿Con quién? Sola. Entonces, por hacerle gracia a lo que él decía. Él se iba para su fiesta y bailaba sola. Entonces, animaba la fiesta porque llegaba a una fiesta, un matrimonio, y andaba todo, y él se tiraba su fiesta completica. Y hasta que no se fuera el último invitado, que estaban recogiendo las sillas, que ya estaban cerrando todo, él no se venía. Entonces, eso pasaba a ser para nosotros una odisea
porque él se iba supuestamente para misa, porque él se iba para la misa, y lo insólito era que aquí habían diferentes iglesias, porque Coro, como es raíz de Venezuela, donde se dio la primera misa en el continente, en Venezuela fue acá que se dio la primera misa, hay varias iglesias, esas las conocía todas. Entonces él se iba para la misa, pero salía de una, comulgaba, se iba para la otra, y comulgaba y se iba para la otra. Y se iba a todas las iglesias y podía en un solo día comulgar en en 5 iglesias. Obviamente los sacerdotes de acá de la ciudad se conocían. Y bueno, estaba aquí y habían unos que no les parecía, ¿cómo es posible? Vamos a darle la comunión a alguien que no ha hecho la primera comunión. O sea, tenían ese, tú sabes, cumpliendo las órdenes eclesiásticas. Y había un sacerdote muy querido por la comunidad de acá, fue director de un colegio salesiano, que se llamaba el Padre Pepe. Le decíamos cariñosamente el Padre Pepe. Y él decide un día, y era el director de un colegio salesiano donde habían estudiado dos hermanos míos. Era un colegio salesiano específicamente para varones, pues para el sexo masculino. Entonces, él hasta allá iba a la misa. Entonces, él decide que él lo va a preparar para que él haga su primera comunión y reciba este, su primera comunión como debe ser. Mira, llamaron a mi mamá, fue mi mamá y habló con él, le dijo, bueno, que no hay ningún problema, sí, yo lo voy a preparar. En medio de todo yo lo preparo. Este padre, e incluso hablaban de ese padre, que él lo habían preparado o él tenía un estudio, o sea, dentro de la congregación salesiana, de que era de estos padres que podía hasta a una persona que tuviera como poseído por el demonio, rezarle, sacarle el espíritu, hacer como exorcismo, algo así. Era lo que se decía. Entonces, pero era muy respetado acá y era un padre que, como era salesiano y la cultura de la congregación salesiana era atender a los jóvenes, darle atención a los jóvenes, a los niños, porque eso era la cultura que infundó este, eh, la congregación salesiana, en este caso San Juan Bosco, que fue su creador. Entonces, él se dedicó a prepararlo. No sé cuántos meses lo preparó y dijo, bueno, tal día en la capilla del colegio va a haber la primera comunión de todos los niños que él había preparado, porque preparó como catequista a varios niños, no fue al solo. E hizo su primera comunión. Le pusieron su traje de sacerdote porque se acostumbraba, yo no sé si allá donde ustedes viven, es común esto, que cuando los niños van a hacer la primera comunión, a los varones a veces les colocaban un traje como de sacerdote, a las niñas les colocaban un traje como de monja o les colocaban un traje como de novia y a los niñitos le colocaban como un traje muy elegante. Entonces, en el caso de él, le colocaron como una sotana de sacerdote para que él recibiera la primera comunión. Y creo tener yo por allí una foto, no sé dónde estará, donde él está arrodillado, abriendo su boca en el momento que el sacerdote le está dando la hostia, recibiendo la primera comunión. Allí se acabó la mortificación con el resto de los padres o los sacerdotes de las diferentes iglesias de acá, porque ya él había sido, ¿cómo diríamos? Bendecido, ya había cumplido con el sacramento, ya tenía su bautizo y ya tenía su primera comunión y su confirmación, que también lo había hecho, también mi mamá también lo había confirmado. Entonces ya él entonces estaba como libre de ir a todas las iglesias a hacer su primera comunión. Eso sí, él era el encargado de que llegara de primero a la misa, de entregar, tú sabes, el semanario que entregaba este, como una túnica, exactamente, como una túnica. Creo que ese es el nombre que le dan. Era como una túnica. Yo sí logro conseguir la foto por allí, yo voy a buscarla y voy a ver cómo trato de, de tomarle una foto y ver si la posteo. Pero no recuerdo ahorita dónde pueda estar. Pero sí existe esa foto. Entonces, hoy posteé una foto de él en un cumpleaños, lo posteé por allá por KMM Emprendimiento, donde hice un escrito conmemorando el día del síndrome Down y coloqué una foto de él en un cumpleaños que ese día estaba celebrándosele un cumpleaños a él, se le estaba partiendo, como dicen, un pastelito. Entonces, él era del que llegaba a la iglesia
y era el que se encargaba de entregar en la iglesia, tú sabes, el semanario dominical, que es como un folletico que les daban donde venía la lectura del día, los cantos que se iban a hacer, y ese lo repartía a todo el mundo. Y siempre pedía que le dieran dos, el de él y el que él le traía a mi mamá. Obviamente, en todas estas iglesias donde iba, siempre estaban celebrando una, valga la redundancia, le estaban haciendo una celebración a algún difunto que cumplía años de fallecido, a algún niño que había un matrimonio. Buenas tardes, buenas tardes, mi Magne, ¿cómo está? Besitos y bendiciones, gracias por llegar por aquí, mi niña. Ay, yo feliz porque me enteré anoche que yo tengo 7 cuerpos. Yo no lo sabía, yo pensé que tenía uno solo. Resulta que yo, ay, ahora imagínate tú, soy más grande porque ahora tengo 7 cuerpos, tenemos 7 cuerpos. Por eso nuestro tamaño. Gracias por estar aquí, mi rey. Gracias, pasa adelante si quiere. Ah, bueno, entonces él entregaba todo eso y se encarga, eso sí, él pedía que él quería formar parte del coro de la iglesia. No se le entendía nada, pero él estaba allí en el coro de la iglesia. Sí, estoy más grande, mi amor, porque tengo 7 cuerpos. O sea que en este cuerpo no van a acabar conmigo, pues yo tengo 7. ¿Qué te parece? No es que tengo uno solo, son 7 cuerpos que tenemos. Y eso gracias a esa información que nos dejas saber tú en tus programas. Y los demás ni se enteran. Pues entérense, tienen 7 cuerpos. No sé si les servirá a todo, pero tenemos 7 cuerpos para que nos los echemos a perder, como nos pueda dar la gana. Ah, bueno, entonces él, no, él quería ser el catecista, él quería estar en los cantos. Él era el responsable de pasar lo que llaman el cepillo o la bolsita esta donde se echan las ofrendas, donde se da el diezmo. Tú sabes que hay una parte dentro de la celebración de la ceremonia de la iglesia, de la misa, que la gente da un pequeño diezmo y recogen en una bolsita o en una cestica. Él tenía que recogerla, no podía hacer otro. Y él lo recogía y hacía su ritual, porque es un ritual, la recogía, lo doblaba todo dobladito y lo iba y lo entregaba ya al Santísimo en las manos del sacerdote. Eso era un ritual que él hacía. ¿Quién se lo enseñó? No sé. Se sabía la misa a la perfección. En el momento que tenías que pararte, en el momento que tienes que sentarte, en el momento que te tienes que arrodillar, en el momento que tienes que bajar la cabeza, en el momento que tienes que hacerte la cruz. Todo, todo se lo sabía. Y entonces a lo que iba era que en cada celebración de estas misas donde él iba, siempre estaba la conmemoración del funeral de alguien que cumplía un año de fallecido, 10 años, 20 años, y siempre se acostumbraba acá en mi país, yo no sé si en ustedes, en sus países, de entregar cierto presente o lo llamaban recuerdito, donde decía, hoy se está conmemorando un mes del fallecimiento de fulanito de tal, y daban que si un muñequito, una figurita religiosa, un librito, o daban una estampita de una virgen, o daban la estampita de un santo, o daban un rosario, o sea, daban cantidad, una medallita, un rosario, un cordel, cantidad de cositas que daban de recuerdito este, en, esas, en esas misas que se daban de funerales de cualquier persona fallecida. Entonces él pedía siempre de a dos, uno para él y el de su mamá. Y teníamos aquí la casa, mi mamá tenía la casa, que a veces me llegaba y me decía que le leía aquí este recordatorio de quién es este muerto, quién es este desvivido que está aquí. Y ese se murió cuando, ay, porque luego y me trajo esto, yo no sé quién es. Bueno, tendremos que rezar por él. O sea, cumplía con todo el mundo. Nosotros nos enterábamos que había fallecido alguien porque él era el que traía la noticia, pero nosotros no sabíamos, porque él se la pasaba en todo esto. Pero eso también, como se iba para las misas, también se iba para la fiesta. Y a veces no llegaba la hora después que ya teníamos como cierta hora, bueno, a tal hora debe llegar, porque ya en todas las iglesias ya no hay misa, ya está cerrado y él debía llegar. Pues no llegaba. Y no llegaba, se llegaban las 10 11 de la noche y el niño no aparecía. Nos tocaba a todos salir. Salía por un lado mi papá en un carro con mi mamá. En otro carro salía yo. En otro carro salía mi hermana y en otro carro salía mi hermana a buscar al niño a ver dónde podía estar.
que a buscarlo en un hospital, que a buscarlo en un ascensor de algún edificio, porque él agarraba, le encantaba montarse en los edificios y empezar a dar colita en los ascensores. Se montaba en el ascensor, aplicaba un botón y aplicaba otro y ahí se la pasaba subiendo y bajando en los ascensores. Nos tocaba buscarlo en todas partes y una noche andábamos que ya iba a ser casi la 1 de la madrugada y no lo conocíamos, ya todos estábamos llorando porque entonces como no había teléfono, llegábamos aquí a la casa. ¿Qué supieron? ¿Llegó? No, no sabemos nada. Y el otro no, y así. Íbamos y veníamos a ver si aparecía. Cuando en una de esas se me ocurre a mí subir por esta misma calle donde vivo yo, y voy a subir por aquí, y cuando voy subiendo, este, veo que hay una casa donde hay un bololó de una fiesta y música, pum, pum, pum. Dije, no, yo voy a preguntar aquí en esta fiesta, no vaya a ser que este muchacho está aquí. Dicho y hecho. Cuando me bajé, digo, ¿qué fiesta es esta? Le pregunto a unos vecinos que estaban allá afuera y estaban otros señores ahí medio tomados. Le digo, ¿y aquí qué están celebrando? Me dicen, no, este es un matrimonio. Pero ya los novios se fueron. Y aquí no está quedando nadie. ¿Quién se casó? Fulano y Mengana. Ajá, y ve, por casualidad tú no has visto a Lowy. Lowy. Lowy está bailando ahí que no se quiere ir. Ese de que llegó de la iglesia, del matrimonio. Ese se ha bebido toda la fiesta. Y ahí está metido. El niño estaba metido en el matrimonio a la 1 de la mañana. Y él estaba esperando que se acabara toda la fiesta para que le dieran el pedacito de torta que dan un pedacito de pastel, sí, creo que le llaman pastel ustedes, para traerle a mi mamá. Ay, Dios mío. Yo inmediatamente, como era la misma calle de mi casa, vine y avisé, no, está allá. Pero no se quiere venir porque sobra lo otro. Yo me entré, así como andaba. Entré en la no, no, todavía no, no se ha acabado, no se ha acabado. Y yo, Dios mío, entonces aquí regresé, buscamos toda la tribu, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos mayores y yo, para convencer al niño, para pedirle disculpas a los dueños de la fiesta. Ya no eran los novios, porque los novios se habían ido desde hacía rato. No, pero déjenlo quieto, nosotros no nos lo vamos a llevar. Por fin lo logramos convencer. Ese día se formó aquí cierta trifulca y malestar, porque uno de mis hermanos se enfureció mucho, porque prácticamente se obstinó, pues, y eso trajo como consecuencia que aquí nos enfurecimos todos ya después en contra de mi hermano, porque él quiso como que meterle carácter, ¿no? Y nosotros no se lo permitimos. O sea, mi hermano menor que mi hermano mayor y yo no permitimos que lo estuviera regañando ni nada. Entonces, porque él lo hacía sin saber, no tenía noción de hora ni nada. Entonces, esa es una de las anécdotas que pasó con él. Pero lo más importante de esto era que él, con toda la inocencia y con todo el desconocimiento que podía tener, sabía más que nosotros y nosotros desde allí comenzamos nosotros a acercarnos más a Dios, porque Él fue el que permitió de que nosotros nos acercáramos más a Dios, siendo católicos todos, pero éramos como que nos apegamos más. Y tanto fue así las vueltas que dio la vida, que ya después cuando él cae enfermo, que bueno, que paso yo las vicisitudes, que no sé cómo atenderlo, que tuve alrededor de 7 meses yo encerrada prácticamente en un cuarto con él atendiéndolo sin poder salir ni siquiera a la puerta de la casa para no dejarlo solo un momento, pero que ya no hallaba yo cómo hacer. Decido buscar ayuda afuera y una vecina me dice, ¿por qué no vamos? Que existe un sitio donde hay personas, sacerdotes, que nos pudieran ayudar. Y nos condujo la vía porque salimos sin saber dónde era el sitio, sin conocer dónde era el sitio. Y nos fuimos a una hora que llegamos exactamente a las 3 de la tarde a ese sitio que había una capilla, porque quedaba en un pueblito, y nos cansamos ahí de tocar y de tocar y de tocar y no salió nadie. Dimos la vuelta y nos fuimos por otra parte que es un asilo de personas para la tercera edad y llegamos allí que es otra comunidad, eh, una comunidad católica también, y nos dicen no, es que ellos no les van a salir esa hora porque a las 3 de la tarde es la hora de la misericordia y a esa hora ellos están rezando la coronilla de la misericordia. Y bueno, ahí yo le planteé el caso al hermano que estaba allí y me dice, nosotros no atendemos personas con condiciones de síndrome de Down. Tenemos a uno acá que fue que lo abandonaron acá, un niño que lo abandonaron muy pequeño y lo acogieron ellos allí.
pero nosotros atendemos acá, pero son personas adultas, pero que se puedan valer. Y mi hermano para ese momento ya le habían dado 12 accidentes cerebrovasculares y él estaba cuadraplégico. No podía moverse, no podía hacer nada, había que hacerle todo. Entonces, y con una silla especial que logré conseguirla. Entonces, no, para ese momento no tenía la silla especial, la conseguí después, perdón. Entonces dice, vayan hasta allá y hablen con ellos allá. Dimos la vuelta y nos llegamos hasta allá y llegamos al sitio en una casa de cuidado que la habían inaugurado así exactamente un año y nunca habían atendido a nadie, nunca habían recibido a nadie. Y era de unos frailes franciscanos. Y bueno, le planteé el caso, dijeron que lo iban a estudiar, que iban a ver, que iban a esto, y me brindaron la oportunidad de ellos ayudarme a atenderlo allí con la mejor atención del mundo. Y esas personas desde ese momento pasaron a ser mi familia. Y por eso digo que ese acercamiento a Dios, él logró estar y llegar al sitio donde, a pesar de que ya para ese momento él no hablaba, no se expresaba, pero nada más con la mirada le podía entender, él se sentía regocijado porque todos los días recibía la comunión en ese sitio, porque todos los días hacían celebración religiosa, porque era una casa de retiro, o sea, una casa, un convento, y ahí estaba dirigido por dos frailes franciscanos y hacían celebraciones diarias. Entonces, recuerdo que lo único que me dijeron allí fueron ellos, usted lo va a dejar, pero lo que le vamos a agradecer es que durante una semana usted no venga a verlo, porque se va a afectar a usted y se va a afectar a él para que se pueda como que adaptar. Eso a mí me llevó hasta para psicólogo, porque yo no me quería desprender. Entonces no aguanté, yo no aguanté la semana. Entonces llegué por allá y dije, pero vamos a hacer algo. Yo quiero venir todos los días, después que salga mi trabajo. Entonces yo todos los días salía a las 4 de la tarde de mi trabajo y me iba hasta allá, hasta las 8 o 9 de la noche con él. Así estuve. Y ellos estaban con él, me lo traía los fines de semana, de repente en vacaciones, de repente me llamaba y me decía, deben venirlo a buscar porque tenemos otra actividad y no podemos dejarlo solo. Pero lo cierto es que estuvo allí y allí, lamentablemente, allí falleció y le hicieron un sepelio allí, pues yo decidí que lo hicieran allí, que le hicieron un sepelio como si fuese un otro sacerdote. Lo vistieron como sacerdote, le pusieron la túnica que estaba diciendo aquí la tehuecona, que le colocan a los que ellos denominan príncipes de la iglesia. Y lo vistieron de tal manera que yo me quedé, impactó el mundo, se quedó impactado como a este niño lo prepararon y le hicieron un acto velatorio que en mi vida lo había visto. Del Valle Valderrama. Hola, buenas tardes mi niña, gracias por llegar. Entonces, allí viví todo eso, que me imagino que eso era una celebración con misa, con cantos, con oraciones, con cantos. Jamás, jamás he visto yo, solamente las que han hecho cuando ha fallecido un papa que veo una celebración de ese tipo. Bueno, y así vivió su tiempo y me permitió a mí demostrar que el amor no solamente es el amor de pareja, porque él irradiaba tanto amor que hasta lo último se dejó querer por todo el mundo. Entonces, hoy, este día, yo le rindo homenaje a él y a todos los niños del mundo que tienen una condición de síndrome Down. Dios te bendiga para ti también, mi niña, porque los invito a todos de que este tipo de condición o de síndrome sea visto como algo natural, no como algo extraterrestre, algo insólito. No, porque a cualquiera le puede tocar. Y debemos de prepararnos e indagar un poco y saber cómo atenderlo, porque no va a ser una persona que la vamos a excluir porque tiene esa condición. Él logró trabajar por más de 21 años. Él trabajó en un automercado
donde era el encargado de embolsar las cosas que la gente compraba y ayudarle con esas bolsas que llenaba hasta el carro, hasta donde la persona iba a esto, y él no recibió pago alguno, sino que lo que recibía era la compensación o la propina que le pudieran dar los clientes. Entonces, él ese dinero, él siempre quería guardarlo para, yo no lo pude abrirle una cuenta bancaria, abrí una cuenta a mi nombre, pero era para él, porque no permitían que una persona con ese tipo de discapacidad tuviera cuenta bancaria. Más sin embargo, él le traía todo a mi mamá y duraban horas, un día completo, contando todo lo que se hizo en la semana. Y yo de salir a veces con una maletica de esas maleticas, feliz día del niño del síndrome de Down, bendiciones, gracias, mi niña, gracias. Fíjate que había momentos que se acumulaba tanto a moneditas, que se iba haciendo paquetitos de 100 de 100 de 100 de 100 de 100 en este caso eran 100 bolívares, de 100 de 100 y eso pesaba tanto que yo lograba ir al banco y lo llevaba en esas maletitas que se utilizaban para el colegio, que tienen unas rueditas, como una maletita de viaje. Ahí llevaba todo para llevarlo al banco para depositarlo o para que lo cambiaran. Tanto fue así que fíjate tú lo que es la vida, ¿no? Y me voy a permitir contar estas menudencias puntuales, íntimas, que cuando fallece mi papá, este, para poder cubrir ciertos gastos, para nadie es un secreto que cuando fallece alguien se tiene que, que buscar aquí, buscar allá para poder cubrir los gastos. Bueno, parte de los gastos del funeral de mi papá se cubrieron con lo que él tenía ahorrado en esa cuenta que yo le tenía bancaria. Entonces, él se sentía importante porque él estaba aportando, porque se sentía valioso, porque él aportaba. Y él lo que le diera, eso sí, había algo que era característico de él, que de repente envasaban, por ponerle un ejemplo, aquí 100 moneditas. Y le decía a alguien, bueno, yo te cambio estas 100 moneditas por este billete, que era un billete de 100 bolívares, o sea, para hacer la conversión. Él no lo aceptaba, pero él decía, bueno, te voy a dar todo este bojote para que tú me dieras uno solo. No, porque no sabía contar. Pero decía, no, no, para darte yo esto, que son bastantes, para que me des uno, no. Y era un conflicto de que uno a veces necesitaba sencillo, que así se llama acá, se llamaban las monedas acá, que eran sencillo, y él lo tenía y él no quería cambiarlo, porque él no iba a permitir que si te iba a dar a ti 50 monedas y tú le fueras a dar un solo billete. Él decía que no, porque lo estabas engañando, pensaba él. Y el billete que tú le podías estar dando era un billete con la denominación de 50 bolívares, o sea que era la misma conversión. Pero él no lo aceptaba porque él decía, bueno, te voy a dar bastante y tú me vas a dar uno solo. Eso no se vale. Y cosas así. Y hay cantidad de anécdotas que pude yo vivir con él que me permitieron aprender mucho y crecer mucho y que hoy quise venir a contárselas porque es algo de la cotidianidad y que quizás muchos de los que puedan quizás ver este video en diferido, a lo mejor se pueden identificar y ya lo pudimos ver acá de alguien que comentó allí que también tiene un tío con síndrome de Down y que en la actualidad este, él hace ventas y vende birrias y vende tacos de birria y vende no sé qué cosa. Y a pesar de que no sabe contar y no sabe escribir, ella le ha enseñado y que hasta se puede meter por meses y escribir. Entonces, eso, así como lo dices tú, mi niña, una vivencia muy bonita. Y eso permite de que uno, ahí es donde uno, yo lo digo, que yo me siento con el deber cumplido, porque considero que cumplí y cada vez que se me presenta la oportunidad de ayudar a alguien que tenga una condición especial, a mí se me bajan las medias, como dicen por acá. O sea, yo busco ver de qué manera le entiendo. Y yo aquí, ustedes han escuchado que yo siempre les estoy nombrando a este chico, Alexander. Alexander, se lo nombro. Y para mí fue una versión enorme en estos días que subió y lo pude escuchar por primera vez. Y tiene una dificultad tremenda para el poder hablar.
¿okay? Y ahí está el video con su primera voz que se oye aquí en las redes sociales. Y yo me siento satisfecha que le permití que él se expresara y por lo menos dijera, bien, gracias a Dios. Esa frase completa marca que es un ángel. Que me diga, bien, gracias a Dios, que se le oye clarito en el video, se escucha clarito. Lamentablemente, la señal ese día solamente se pudo apreciar la voz, más no la imagen. Claro, él no se ve en imagen porque él estaba en ventanita y no se ve la imagen completa, pero sí se le escucha la voz bien clara. Y otra, ahorita que digo ventanita, aquí hago un inciso. Ayer me tocó estar como la Virgen María, como San José, como San Marcos de León, como todos esos santos que los montan en un cuadrito, así en una pared. Así estuve yo ayer un ratito que me subí por allá en una ventanita de estas de los truqui truqui, que es lo que comúnmente está la gente haciendo, montándose en ventanita a ver qué pega. Entonces ya seré yo como el cuadro de la Mona Lisa montada en un cuadrito, a ver si tiran rositas y cositas, porque ya será un cuadro. Nosotros pasaremos a montarnos en un cuadro. Pero bueno, mis niños, los pocos o muchos que estén por acá, porque esta plataforma hoy no le dio la gana de mostrarme aquí cuánta gente hay. No quiso mostrarme, pero voy a chequear aquí. Ay, aquí hay un bojote. Mira cómo está la gente aquí montada en esa azotea. Sagrado rostro. Y no son capaces de bajar para dejar. Ay, no, pero aquí tengo. Mire, les voy a contar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22. Leo en la lista esa que está allí. No me voy a, no voy a, no los voy a. Saludos para todos los presentes y los que están en las nubes, los que están en las azoteas. Se les hace 22 ojitos que están allí. Yo no sé si se cuentan o no, pero ahí están. Y gracias porque me deben estar escuchando. ¿Cómo se puede decir eso? Me están escuchando desde afuera. A lo mejor están así como el cuadrito de la Virgen María. Seguro que están así, tipo Virgen María, tipo San José, montados en un cuadrito, oyendo allí, pero bien bueno que estén, porque sé que están por allí. Lo bonito sería que hicieran a bien de poner en práctica eso que pudieran haber aprendido o en la escuela o en su casa, las normas de educación. Buenas tardes, saludo, ¿cómo está? Hasta luego y gracias. Estoy ocupada, no puedo escribir, ando manejando, qué sé yo, pero por lo menos que saludo. También para ellos los que están en la azotea. Sí, esos son los que merecen mayor atención. Lo bueno de esto es que si hacía café, ¿cómo hacía para llevarles? Yo no puedo estar subiendo escaleras para estarle llevando la taza de café hasta allá arriba, pronto que me caiga yo subiendo esas escaleras, o moviendo cortinas para sacarlos detrás de las cortinas, o levantando piedras para que salgan debajo de las piedras. No, nada que ver. Por cierto, ya casi estoy para irme y no les he preguntado cómo ha salido la imagen y si me están escuchando, porque a lo mejor yo estoy aquí cháchara, cháchara, cháchara y no me están escuchando bien. Bueno, pero de todas maneras yo vine a esto, a hablar hoy hasta lo que no debía, también para ellos que están en la azotea. Pero bueno, muchas gracias a todos los que han pasado por mi muro y han interactuado en cada uno de los contenidos que están por allí. Se pide más, la plataforma exige y exige, exige. Debo decir que me siento satisfecha en el caso de la duquesa, que ya va por los 400 y tantos. Este, hoy estuvo muy bien su internet y todo. ¡Qué maravilla! ¿Y tú sabes por qué será? Porque de repente para la próxima semana, Dios lo permita, pudiéramos estar utilizando otro tipo. Ismelda Cano, bienvenido, buenas tardes. Estoy trabajando, pero me gusta escuchar sus en vivo. Ay, gracias, mi niña, gracias, gracias. No, yo sé que están ocupaditas, pero por lo menos si saludas, bueno, me permite saludarte.
Y eso para mí es una satisfacción. Gracias. No, yo tampoco quiero que ustedes vayan a interrumpir esos quehaceres o si están trabajando en una parte que les pueda llamar la atención, tampoco quiero que se sientan, que se vean comprometidas en que puedan llamarles la atención por estar aquí, tú sabes, manejando los dispositivos. Tampoco esa es la idea. Pero sí, en realidad sí agradezco que estén por acá. Entonces, vamos a ver si para la próxima semana eh, puedo inventar con otro internet. Vamos a ver qué tal. Y para hacer la prueba. Y después, como dicen acá en Venezuela, que llueve en la cabecera para poder entonces cubrir los gastos de lo que sería ese nuevo internet si se da. Pero bueno, ahí estamos, con esa esperanza y esa ilusión. Y es lo que nos motiva a todos. Siempre debemos tener una ilusión hasta incluso comprarnos, por decirles algo, y me voy a atrever acá, oye, me compré este esmalte de uña, tengo la ilusión, ay, que me voy a pintar las uñas a ver cómo me quedan. Eso hace lo posible que mantengamos esa esperanza y esa ilusión. Que vi un pomito de pintura de uñas y voy, ya me lo voy a comprar y tengo esa ilusión. Entonces, la ilusión no la debemos perder nunca. No se puede perder la ilusión porque eso es lo que le da aliciente a la vida y a nuestra, ¿cómo diríamos? A nuestro sentido. Y bueno, y también, como dice el último reel que subí por allí, hagamos un minuto de silencio por todas aquellas personas que me han mantenido y que me han permitido controlarme para no darle una patada, como diría la tehuecona, en el fundillo. Hagamos ese minuto de silencio, porque eso también a veces le provoca a uno. Entonces, gracias por eh, pasearse por los contenidos que les dejo por allí, por interactuar, por compartir. Eso es lo que más me ayuda. Y, y ustedes saben que mi ilusión, que no lo he negado nunca, es que yo quiero ser famosa. Y yo quiero que la gente me conozca, a pesar de que no tengo los numeritos que pueden tener otros, que no tengo los ojitos que pueden tener mucho, pero cuando nombran a la duquesa, ya yo tengo una marca personal, la duquesa del México, y esa soy yo. Bueno, paso a despedir. Bueno, no, sí me queda un tiempito acá, viendo esto, sí me queda un tiempito para conversar con usted. No sé si alguien quiere comentarme algo allí en particular o tienen alguna inquietud o quisiera que les diera respuesta a algo o quieren comentar algo. Vamos a aprovechar este momentico para que el que quiera hacer alguna pregunta, alguna inquietud o qué sé yo, para yo poderlas leer y hacer esto un poco más interactivo, como se forman interactivos en los otros live, donde no hay creación de contenido, sino que la audiencia es la que hace el contenido. Entonces yo los voy a invitar a que ustedes también formen parte de este contenido y ustedes también genérenme contenido, como muchos lo pueden hacer en otros canales. Entonces, este, cada quien tiene su estilo y su manera. Y el mío quizás sea un poquito ácido a veces, un poquito ácido y fuerte, un poquito ácido y perverso, un poquito con doble sentido y un poquito así como que estremecedor. Pero bueno, así somos todos. Y en la villa del Señor cabemos todos. Y si yo acepto a los demás tal cual son, lo único que les pido es que me acepten a mí tal cual soy. Porque esto no dicen que es recíproco. Bueno, yo los acepto tal cual son, con sus defectos y sus virtudes. Permítanme que yo también sea aceptada con mis defectos y mis virtudes y mis características que no son iguales a los demás. Porque que doy, ay, que da, como dicen aquí, que da hueva, ay no, que es un fastidio, ay que no tiene chiste, ay que no tiene gracia. El día que yo quiero hacer aquí un despapalle, hago el despapalle. Cuando quiero hablar de algo serio, hago algo serio. Cuando quiero que se forme el relajo, como le gusta a la gran mayoría, se hace. Pero no todo el tiempo está con eso. Lo único que hasta ahora, no sé si lo logré hacer algún momento, porque no puedo decir de esta agua no voy a beber, será hablar de un chisme. ¿Y de qué chisme en particular? He visto cositas. Oh, sagrado rostro, he visto cosas. Hola, mi alma, llegando, bonita tarde.
¿Cómo estás, mi querida Elvia? Gracias por llegar. Ya yo estoy casi a punto. Gracias por ese ramillete, por ese abrazote y ese corazón. Igual de aquí para allá. Te envío un bojote de flores, un ramo de flores, un abrazo bien apapache y ese corazón que míralo aquí. Yo no lo sé hacer muy bien, pero ahí está el corazón. Y si no viste la lucecita que salió para allá, no es problema mío. Es problema de tu internet y de tu dispositivo móvil que no lo logras ver. Pero de aquí salieron para allá esos rayos de corazoncitos de colores para ti. Así como se le hace cuando hacen esto así con un iPhone, ahí lo ves. ¿No lo ves? Si no lo ves, tienes problemas visuales, pero ahí está. Mira, mira, mira cómo va, mira, mira, mira cómo va. Específicamente para ti. Mi querida Elvia, gracias por pasar. Me imagino que debes llegar, debes estar llegando de buscar a los chiquillos de la escuela, porque esta es la hora que a lo mejor estás llegando. Ya para mí van a ser las 7 de la noche por acá. Pero mañana sábado voy a tratar en lo posible de ver si me puedo conectar. Pero si no, bueno, nos vamos a ver el lunes. Y ojalá pudiera, ojalá se me diera irme a conectar por allá por el Tuki Tuki, que me permita abrir live, porque lo que me está permitiendo solamente es ponerme como la Virgen en un cuadrito en una ventana. Gracias, no se preocupen, mi teléfono no saca esos corazones, pero los recibo con cariño. Ah, bueno, te fijas que no te lleguen a ti, pero es por el dispositivo, porque aquí se van, aquí salieron para allá, pero ya es cuestión ya del dispositivo. Pero no, igualito yo sé que los recibe de haciéndole honor al nombre de buen corazón. Entonces, tendría que ver cómo funciona el internet en este fin de semana y me permite conectarme por allá por el truqui truqui traca traca sin ningún tipo de interrupción y no solamente estar montada como un cuadro en la ventana o como una cortina en la ventana de algún otro like que hagan otras personas, porque quiero ir a generar contenido. Me gustaría ir a hacer subir allí a las que quieran cantar conmigo, a abrir allá para cantar, para, qué sé yo, para hablar, pero a ver, quizás la plataforma no me lo permite por las fallas que tenga el internet y solamente me pueda estar permitiendo como ayer el que pudiera conectarme, pero solamente para subir a ventanita y no para yo abrir live. Y es una de las frustraciones que puedo tener, el que no pueda yo abrir el live porque no se oye, o si se oye no se ve bien, o se corta, o se frisa, y es bastante incómodo. No solamente para mí, porque yo no me dice aquí cómo puede estar saliendo, pero sí las personas que puedan estar llegando, que obviamente no se van a quedar en un live donde no se vea la imagen, donde no se escuche, donde se esté frizando y siguen de largo. Entonces, bueno, pero va a llegar un momento en que eso va a funcionar como debería ser. Si estuve anoche por allá, acompañé un ratito a Lili, que estuvo por allá conectada, acompañé un poquito a Alejandra, estuve también un ratito con la Tehuecona, con Lulú también estuve otro ratito, y bueno, y me pasé por las demás a ver los contenidos, a consumir el contenido de las otras personas que yo sigo, y respondiendo uno que otro comentario por allí. Este, y después me vine por acá ya bastante tarde y bueno, me tocó ver en diferido el programa de Magne, que allí me enteré, y ustedes entérense, que tengo 7 cuerpos. O sea, yo no tengo un solo cuerpo, ni tú tampoco. Tenemos 7 cuerpos. Por eso es que ustedes me ven así tan grandes. Si ustedes no tienen los 7 cuerpos, ya es problema de ustedes. Pero yo tengo 7 cuerpos. O sea que soy bastante grande. O, como diríamos, así como dicen con los gatos tienen 7 vidas. Ah, bueno, yo tengo 7 cuerpos. Tengo el cuerpo físico y tengo el cuerpo del otro y el 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 otro. Me enteré en la madrugada de hoy que yo tengo 7 cuerpos. Así que ustedes, si no saben qué es eso, los invito a que vayan en diferido a ver el programa de Magnet de anoche, que estuvo muy bueno, y así se enteran si ustedes tienen 7 cuerpos o no, o tienen un cuerpo a media, o prácticamente ustedes no tienen cuerpo. Pero vayan y se averiguan si ustedes tienen los 7 cuerpos o no. Así como van y ven un live de otra gente donde están hablando del cuerpo de otra persona, vayan a revisarse si ustedes tienen 7 cuerpos o no los tienen, o solamente tienen uno solo.
Bueno, ahora sí, las quiero mucho, los quiero mucho. Besitos y bendiciones, gracias por haber estado acá. Se les quiere y de gratis. No se olviden lo que les dije. El síndrome de Down es un síndrome de amor y que nosotros tenemos que aprovechar esa dosis de amor y que hoy, día de la conmemoración mundial del síndrome de Down, seamos capaces de internalizar y tomar conciencia de que estamos en esta sociedad abiertos para darle atención a toda la diversidad de personas que puedan estar a nuestro alrededor. Se les quiere, bye, feliz fin de semana, feliz viernes, besitos.